llevo la cuenta de la Universidad de Valencia. En Open Research trabajamos en gestión directa con España, igual que otros territorios europeos cercanos a Inglaterra, como Francia, los países escandinavos, lo cual nos permite estar mucho más en contacto con el usuario, así que cualquier duda que podáis tener, por favor, hacedmela llegar. Ahí tenéis mi correo, incluido, bueno, digo que lo tenéis porque os hemos spameado profusamente con información. Hay una cuenta que es maria-dimitrova@com. Cuando os llegue algo, podéis directamente no hacerle caso, es nuestro marketing, que manda cosas sin decirnos nada, firma en nombre nuestro y se dan situaciones como, por ejemplo, recibo una respuesta por alguien que ha recibido un email diciéndome: María, no sé cómo decírtelo, parece que no te acuerdas de mí, hablamos la semana pasada y me explicaste no sé qué. Así que si os parece que no os reconozco, conozco o paso de vosotros, pues son ellos. Dicho esto, la universidad sabéis que está completamente cubierta con las tecnologías Wolfram, matemática básicamente. Falta un producto que yo considero importante. Ya hemos hablado, voy a comentar un poco sobre este producto. El resto no hace falta. Hemos tenido información de que queremos plataforma financiera, de que queremos plataforma no sé qué. No es más que matemática. Quiero decir que el producto es muy bueno, pero tiene un defecto. Ahora explico para ejemplo por qué no quiero venderle Data Science Platform. Se trata de algo muy sencillo. Como es un paquete de saber matemática, pero más específico, destinado al análisis de datos para ser más bonito, más fácil, más flexible desde nuestro punto de vista, no el vuestro. A la hora de lanzar nuevas versiones de matemática, primero hacemos todos los plugins para matemática y luego pasamos a los demás productos, incluido Grid, incluido Finance Platform y todos los demás productos. Lo cual quiere decir que si trabajáis en ciencias de datos, por ejemplo, y necesitáis la tecnología punta para seguir trabajando, se puede dar el caso de que os actualicemos la plataforma 3 meses después de haberse lanzado lo más nuevo en matemática. Solución: se utiliza matemática y se trabaja porque todo lo que hay en la plataforma de datos y en la plataforma de finanzas no es más que matemática puesto en bonito. Evitad todo producto raro. Si algo os apetece, lo mejor es llamarnos porque no vamos a vender nada de lo que no estamos absolutamente convencidos, y menos todavía a un cliente tan importante como una universidad. Porque son malas prácticas, no mentimos a nuestros clientes y yo personalmente voy a perder contratos públicos por malas prácticas si miento. Así que en este sentido, francamente, si necesitáis cualquier cosa, lo mejor es hacernos la pregunta, lo decimos directa y francamente. Otro producto que es producto aparte y que se paga es Wolfram Alpha Pro. Pero Wolfram Alpha Pro fue pensado como un motor de búsqueda de conocimientos para matemática, con lo cual, si llamáis Wolfram Alpha desde matemática, tenéis acceso a todas las aplicaciones profesionales, así que no hace falta tener Wolfram Alpha Pro para acceder a las soluciones paso a paso, a la descarga de datos, a todo lo que presta este motor de conocimientos, pagando una licencia por muy pocos euros al mes que sea. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Usuarios de matemática todos? Es muy difícil esta vez. Yo casi. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, algo que os haya llamado la atención para comentarlo antes de empezar? ¿No? ¿Todo claro con nosotros? Mañana hacemos una serie de charlas también en la Politécnica de Valencia, telecomunicaciones. Habría una sesión
como esta, una sesión de iniciación al uso de matemática, haríamos una sesión para desplegar en formato CDF proyectos enteros y finalmente una sesión Open System Modeler. ¿Vosotros participasteis en la jornada que hicimos en el remoto? Pues eso, hay ciertos cambios en la presentación, más o menos lo mismo. Si tenéis preguntas concretas, podéis aprovechar que estamos por ahí y hablar directamente con Max, porque es el quien da la charla. Y esta mañana ha salido el tema de organizar una sesión ya con nuestros expertos en Suecia, aunque son suecos aguantados castellano mejor que yo. Pues a ver si pueden contestar preguntas que podáis tener sobre la integración con Arduino, Raspberry Pi. Había preguntas de este tipo, manipulación de equipamiento con matemática y Open System Modeler. ¿Estáis grabando? Ahora sí, ya. Vale. Pues perfecto. La serie de contenidos que me iré saltando para adaptar la charla a vuestros intereses, y por favor decidme si hay algo que no os apetece escuchar, la tenemos aquí. Nosotros somos muy forofos de matemática, incluso cuando hacemos presentaciones las hacemos con matemática. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando trabajamos en un proyecto meterlo en formato de presentación, irnos a dar la charla o seguir trabajando. Esta presentación en concreto la vemos de esta manera porque desde Format he configurado el entorno de pantalla como slideshow. Si le pongo working, cambiaríamos directamente y se ve que desde el principio he empezado este proyecto como una presentación. Me ayuda a hacer esto la paleta slideshow. Las paletas no nos gustan mucho. Aprovecho solo para decir que las tienen una capacidad fundamental, se mueven. Es esencial porque cuando llamáis las paletas para trabajar os tapan los brackets. Bien, dicho esto, ¿habéis intentado en algún momento imprimir un proyecto hecho con matemática en PDF? ¿Con qué resultado? Nefasto. Seamos sinceros, os he dicho, hay confianza. Y antes de imprimir, hemos hecho printout. Vale. El entorno printout de matemática está pensado para preparar una impresión del proyecto hecho con matemática en formato estático, o sea, PDF o impresión física. Recomiendo encarecidamente pasar por este paso antes de imprimir PDFs. Lo que también recomiendo es que pasemos olímpicamente de la impresión estática y trabajemos directamente con formato dinámico. Con formato dinámico quiero decir imprimir en CDF. ¿Os suena la impresión CDF? ¿No? Vale. La impresión CDF consiste en imprimir este proyecto con todos los datos embarcados detrás en un formato dinámico para distribuir el proyecto a otros usuarios sin o con licencia, y que a pesar de no tener licencia de matemática, esas personas puedan no solo visualizar, sino también interactuar con los datos embarcados. Si guardamos este notebook en formato .cdf, la apariencia física que tenemos del proyecto es exactamente el mismo, ni nos damos cuenta. Lo que nos permite el CDF es distribuir. Se necesita descargar el lector gratuito de nuestra página web para poder interactuar con los datos. ¿Cuáles son los beneficios del CDF? Obviamente, una impresión
tocar no es lo mismo que poder tocar el proyecto y que ejecutemos el Manipulate con o sin licencia, por un lado. Y por otro lado, ahora se han puesto de moda, por ejemplo, las MOOCs. La Politécnica de Valencia fue la primera universidad en España que aplicó la tecnología en las MOOCs. Ellos hacen un curso de ingeniería donde corren con CDFs. ¿Por qué? Porque el proyecto, detrás del cálculo, obviamente, cuando ejecutan las simulaciones, los cálculos corren sobre la máquina del cliente, no sobre el servidor de la universidad, lo cual permite que los estudiantes puedan seguir el curso manipulando interactivamente los proyectos. Otra posibilidad para el uso del CDF es el despliegue en formato web, utilizado por muchas universidades, pues todo el proyecto se puede exportar en entorno web y directamente manipularse desde la web. El CDF está cada vez más usado, abajo incluido en las publicaciones de libros interactivos. O sea, todo el libro está en formato CDF, se pueden, en algunos ejemplos más adelante veremos diferentes tipos de configuración del CDF y manipulación. Permite directamente sobre el libro cambiar los inputs y evaluar las tareas para seguir aprendiendo. Bien, una vez más, Code System. Sabéis que el asistente de código es una de las particularidades de matemática, consiste en que en el momento en que empezamos a introducir código, lo que más nos gusta, nos sugiere funciones, nos da la posibilidad de llegar a la información o tener la plantilla. No es una novedad. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque la novedad consiste en haber fastidiado a bastante gente en el mundo entero con Machine Learning. ¿De dónde me lo he sacado? ¿Con qué versión trabajáis? Y por casualidad saltan unas traducciones por ahí muy molestas. No hacía falta. Bien, porque los menús en inglés mucho mejor, en castellano la traducción es un poco rara, pero se debe a que por defecto hemos puesto en las preferencias estas. En Interface esta casilla está marcada. Si os molesta la traducción de las funciones, y molesta bastante, sobre todo si presentamos o ocupa la mitad de la pantalla, pues quitamos la casilla y esto nos quita la opción de traducción. Además, no ejecutaba igual, que no se ejecutaban igual las órdenes con las versiones de Esto es raro, esto ya es raro. Tenía una aplicación, sí, digo, mira qué bien, me gustaban las traducciones, así sé lo que hace. Pero no me iba. Ya lo pasé el inglés, desaparecieron las traducciones y entonces ya funciona otra vez lo que hacía. ¿En serio? Una página de la 10.3. Pero la 10.3, vale, ¿y las 10.3 corría sobre Capitán? No me acuerdo de eso. 10.3 o 10.2. O sea, con la versión anterior, no sé si la hice la 3 o la 2, me iba bien, cuando llegó esta nueva me instalé y voy a ejecutar otra vez. Por favor, si podéis encontrarlo y mandármelo, me interesa tenerlo. Pues este es el tema. Aquí en preferencias, lo único que podemos tener problemas con encontrar preferencias. En Mac se encuentran en el menú de matemática y en Windows, en Microsoft se encuentran en edición. Sí. Linux, ni idea. Pues esta es la novedad. En cuanto a procesamiento de imágenes se refiere, hay poca novedad, pero es sustancial. En primer lugar, novedad en que trabajamos muy bien con imágenes 2D y que las imágenes 2D tienen asistente de imagen, no es ninguna novedad. Lo que sí cabe destacar es que se han ampliado las funciones en procesamiento de imágenes con una serie de
con una serie de, digamos, funciones muy potentes. Suerte, estamos en inglés. Que nos permite hacer cosas tan rápidas como quitar el fondo, por ejemplo, en este caso por completo, o parametrizar lo que queremos quitar de este fondo. Aquí la pregunta sería, ¿funciona igual con fondos complejos? Pues no. No funciona igual con fondos complejos, hasta ahí ya no llega. Lo que pasa con los fondos completos es que con una línea de código hacemos una máscara de linealización, lo cual permite aplicar el mismo background y obtener un resultado muy satisfactorio en una línea de código. Tenemos en los tutoriales y los vídeos de Wolfram, hay uno hecho por Shadi, que es la jefa de desarrollo en imagen. Entonces sería interesante ver este proyecto. Si a alguien le interesa, después puedo sacarlo porque creo que tengo el notebook. Bien, la novedad tampoco es novedad para vosotros. Supongo el hecho de que, vamos a Working. Cuando trabajamos con imágenes tenemos asistente de imagen. Esto lo conocéis, ¿verdad? Vale. Lo repito con las imágenes 3D. Pues lo nuevo en imágenes es lo que hacemos con las imágenes 3D. Que soportábamos imágenes 3D, esto no era nuevo. Ahora lo que se ha añadido es todas las funcionalidades, casi todas las funciones que se aplicaban a los 2D ahora se aplican a la 3D, incluido el asistente de código, que me permitiría, por ejemplo, personalizar los vectores para un corte en la imagen 3D. Luego, si a alguien le interesa, tenemos todo un proyecto sobre imágenes 3D. Ya me diréis si queréis ver la segmentación de imágenes médicas o cosas así para enseñároslo. Lo importante es que si habéis trabajado con imágenes 2D y conocéis las funciones, pues casi todas son aplicables a las imágenes 3D. Y si queréis empezar a trabajar y explorar, el asistente de imagen os ayudará. Importante, no os olvidéis de que los asistentes por defecto se manifiestan cuando estamos en entornos de trabajo. Cuando estamos en entorno de presentación, el único que sigue activo es el asistente de código. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Bien. Y de vuelta a Wolfram Alpha. ¿Conocéis Wolfram Alpha? Vale. Es que esto empieza a repetirse. Wolfram Alpha es nuestro motor de búsqueda. Wolfram Alpha es muy potente y no sé si sabéis que es el motor que hay detrás del Siri. Hacemos muchas cosas para Apple, incluida la integración con Intel, con nosotros. ¿Qué nos permite Wolfram Alpha? Nos vamos a web, buscamos la información y nos da datos científicamente depurados. Puedo hacerle preguntas, me da el resultado y no sé si os habéis fijado que abajo siempre hay sources. O sea, tenéis enlaces a la bibliografía que se ha utilizado por nuestros equipos para depurar los datos. O sea, si no os apetece aceptar la validez de los datos o queréis comprobar cuál es la validez de los datos, tenéis la bibliografía ahí en una red. Lo que he dicho al principio, Wolfram Alpha tiene una parte que es de pago porque fue pensado como motor de búsqueda de conocimientos para matemática, no como un producto aparte. ¿Por qué se necesitaba un motor de búsqueda de conocimientos? Porque los conocimientos están integrados en el software matemática, no es solo un lenguaje de programación. Pero por chulería, lo pusimos en web. Protegimos, sin embargo, una parte de los derechos de desarrollo con la opción de pagar para obtener resultados como solución paso a paso o descarga de los datos computables. Sin embargo,
Si llamáis Wolfram Alpha desde matemática, y apuesto que pocos lo conocéis, tenéis acceso a todas las capacidades de Wolfram Alpha. Ya que forma parte de matemática, esto es lógico. Entonces, yo le puedo pedir un par de cositas raras o no tan raras, y en este caso lo que estamos haciendo es, una vez igual, escribimos en inglés, nos traduce al lenguaje Wolfram, nos da el resultado y encima nos sugiere con la barra de sugerencias tradicional más opciones. Todavía más, podría ampliar la información y obtener, por ejemplo, la step-by-step solution, otras visualizaciones interesantes, o lo que es todavía más práctico, lo utilizan mucho los estudiantes, hacer clic aquí, desaparece el input lingüístico, queda la traducción al lenguaje Wolfram, que es la función integrate, y todo el mundo cree que programamos. Funciona de esta manera, incluso si le preguntamos cuántas manzanas tienen estos dos chicos. En este momento se expande mucho el uso de Wolfram Alpha en primaria y secundaria, debido a que si le preguntamos nos da esta respuesta, y aquí normalmente hay quien me dice, vale, un niño de 8 años se queda igual. Hasta el momento lo que hemos hecho es lanzar la demanda a nuestros servidores y con la información que nos suministran ejecutamos el cálculo en la máquina del cliente. Sin embargo, y volviendo a las manzanas, fijaros que hay una diferencia visual. He hecho 2 veces igual. En este momento lo que hago es lanzar la demanda, ejecuto sobre nuestros servidores y obtengo el mismo resultado que obtendría si lo hubiera hecho a través de web. Este es el formato web de la misma pregunta, con una diferencia, 2 diferencias. Aquí no hay sources, o sea, tenemos que ir web para la bibliografía. Sin embargo, hay un signo más al lado, y este signo más al lado lo que me permite es extraer los datos en formato calculable. Vale, con 8 manzanas es fácil, pero si en este momento descargo datos meteorológicos en un periodo de 15 años, y mucha paciencia porque va a tardar, puedo extraerlos programáticamente y manipularlos después. Lo mismo con datos financieros, con todo tipo de estadísticas deportivas. Tenemos acceso a un largo número de datos existentes a través de Wolfram Alpha para directamente importarlos dentro de matemática y trabajar con ellos. Si alguien tiene duda de que sabemos qué tiempo hacía cuando nació Zlatan Ibrahimovic, puede preguntarle a Carlos, que estuvo por la mañana y sabe que nos lo va a enseñar. También sabe la respuesta a la pregunta ¿cuánto pavo necesito para 5 personas? Pero no pasaré de esto. Es que lo enseño, me encanta. Pues como vimos en el siglo XXI, nos da light. Y dice, si quieres algo más, me lo dices. Si me dices que hay niños, recalculo. Si hay adolescentes, también. Si no, aquí lo tienes todo. Con la fórmula incluida para el cálculo de las raciones y el tiempo para descongelar el pavo. Por si fuera poco, te doy la información nutricional sobre las calorías, colesterol y cosas así. Poca broma. Es un desarrollo muy serio, lo hizo uno de nuestros desarrolladores en su tiempo libre porque se aburría básicamente porque come muy mal, solo lata y cosas así. Es Inglaterra, así comemos. Entonces un día decidió que quería abrir la nevera, ver lo que tenía y cocinar algo para variar. Montó el app funciona. Y, por cierto, tiene mucha aplicación en lo que es deporte y personas que vigilan el peso, porque gracias a este cálculo de calorías, ya sabéis,
los brazaletes que llevamos para monitorizar datos, pues calculamos calorías in, calorías out diariamente. Pues una cosita más. Lo que voy a decir, el éxito de la última versión y la capacidad de matemática para estructurar datos no estructurados se encuentra en estos formatos aquí color naranja, y es lo más importante en este momento. Se trata de la entidad, de la funcionalidad e entidad en matemática. Todos los datos se estructuran en entidades. Incluso si tenemos input lingüístico equivalente con diferentes significados, se va a imputar contra el significado correspondiente. ¿Por qué es tan importante? Porque dependiendo de la entidad con la que trabajamos, podríamos consultar diferentes propiedades para esta entidad. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, hermanos, hermanas, descubrimiento de estrellas, no aplicable. Si le pido la información me va a decir que no la hay, y es lógico, pues, pero todas estas propiedades están relacionadas con la entidad. Esto permite avanzar muchísimo en Machine Learning. Bien, continuemos. ¿Qué le podemos pedir otra vez a Wolfram Alpha? De todo. Aquí, por ejemplo, lo que me gustaría enseñaros es un doble pendulum. Directamente se lo pregunto a Wolfram Alpha y cuando quiera la conexión, vamos. Aquí estamos, desplegamos las imágenes adicionales. Cabe destacar que podríamos jugar con los parámetros aquí para poder trabajar directamente. A esto me refería cuando os decía que Wolfram Alpha es muy útil en el aula, porque podemos llamar desde matemática, acceder a lo que son las prestaciones profesionales y trabajar de esta manera visual y estructurada. Todo tipo de pedidos que podemos hacer, incluidas constantes. Esto no nos sorprendería de ver. Bien. Matemática en la classroom. ¿Utilizáis matemática para dar clase? ¿No? Muy mal. Con lo fácil que es. Bien. Volvemos a matemática y dar clases con matemática. Si necesitan calculadora científica, mejor matemática. Mucho más flexible y ya lo tienen todo dentro. Ejemplo, cuando estamos trabajando con matemática y damos clases, y advierto esto porque es importante, por favor, aquí lo que tenemos es la posibilidad otra vez de utilizar las paletas. La que más me gusta es la Classroom, para poder introducir los inputs directamente desde la paleta. Nos permite de todo. La más completa es la paleta Classroom. Como podéis ver, os da diferentes tipos de type settings, 2 y 3D, keyboard, manipulación de todo tipo. O sea, es muy práctico directamente trabajar con la paleta y introducir en matemática. Bien, dicho esto, no les digáis a nuestros programadores que he recomendado las paletas. ¿Por qué? Porque miedo les da lo que puede pasar si alguien no presta mucha atención. ¡Qué bonito es esto! Formato tradicional. Matemática incluso os permite representar en formato tradicional los problemas.
lo importante aquí no es el formato tan bonito, sino estos puntitos aquí en el bracket. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este input no es inequívoco para el sistema. Está pensado para la visualización matemática. No recomienda hacer cálculos con este formato. ¿Por qué? Porque no es estándar para el lenguaje. Lo hemos puesto bonito. ¿Cómo lo solvento? Botón derecho sobre el bracket y le digo, convierte al forma estándar. Y en este caso, este input es inequívoco para matemática. También lo podríamos hacer desde el menú Cell con la conversión a la forma tradicional. Es solo visual. Descubrí hace un mes en Málaga, en el laboratorio de matemática aplicada, algo bastante curioso. Habían configurado el output en todo el laboratorio como tradicional. Y todavía no he podido hablar con la responsable del laboratorio para sugerir que esto no se haga, que esto no se haga. Otra vez, si os encontráis con esto, os vais a preferencias y desde preferencias cambiáis el output, el input, incluido el output, porque un output puede ser el siguiente input. Problema, queda muy bonito, pero el problema consiste en que si trabajamos con un proyecto científico y, digamos, se produce un error y alguien descubre el error, se desacredita el trabajo y la herramienta con la que se ha hecho el trabajo. También desde la paleta, no solo lo enumero, estas son las formas, este es el lenguaje Wolfram, pero lo mismo vamos a encontrar en la paleta. Tenemos la función n paranumérico y otras funciones directamente integradas dentro de lo que es la paleta. Lo malo de las paletas, y por eso siempre recomendamos que se empiece más bien a utilizar matemática de forma programática lo antes posible, es el hecho de que algunos signos no se interpretan programáticamente si se introducen con la paleta. O sea, la flecha con la que asignamos puede interpretarse de forma, digamos, visual y no programática, no correspondería a la flecha guión y el signo de comparación. Tenemos esto. ¿Qué más se podría hacer con matemática en la clase? Pues todo tipo de ecuaciones, solventar soluciones de sistemas lineares, de ecuaciones lineares no lineares. Esto es muy rápido y flexible dentro del sistema. Os voy a pasar después esta presentación, podríais jugar un poco y verlo todo. Pues lo único que tendríais que tener en cuenta es limpiar los valores asignados porque puede dar algunos problemas. Y hablando de problemas, llegaríamos, para no perder más tiempo, al múltiple undo. El múltiple deshacer es una novedad de matemática 10 y costó 30 años de desarrollo. Volamos cohetes espaciales con matemática, pero no podíamos deshacer múltiples veces las evaluaciones. ¿A qué se debía? ¿Cuándo empieza a funcionar la matemática? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo empieza el kernel a funcionar? ¿O la primera evaluación? ¿Y cuenta qué? Evaluaciones. ¿Y si trabajo con 2 o 3 notebooks? ¿Qué les hago? Ahí estaba el problema. Si se trabajaba con diferentes notebooks, pues no se sabía cómo resolver este problema. Ahora lo hemos solventado. Deja de deshacer. Si entra en error y no sabe qué es lo que tiene que deshacer, por muy múltiple que sea, no os haga más deshacer. No identifica por dónde. Bien. Series temporales. ¿Interés por las series temporales? ¿Sí? ¿No? Vale, se agradece.
vamos entonces con las redes. Supongo que aquí habrá más interés. Bien, nosotros rapidísimamente, lo diré, trabajamos con grafos 2, 3D. Este es muy visual, gusta mucho. Es un grafo 2D del Metro de Londres. Y gusta mucho, no es nada raro porque tiene colores y lo que vamos a hacer no está evaluado, ¿verdad? No, vamos a evaluarlo. Entonces, es un ejemplo que nuestros compañeros hicieron para chincharnos. Chicos, dejar de perderos en Londres. No tiene tanta complejidad, hemos dicho, es un grafo 2D. Lo que sería interesante ver, por ejemplo, cómo trabajamos con grafos 3D. Esto se soporta desde la versión 10, y luego también trabajamos con grafos dirigidos y no dirigidos. Como podéis ver, asignamos de esta manera y lo visualizamos. Una pequeña broma aquí que he gastado esta mañana también. Pues en cuanto a utilidad se refiere, ya lo he desplegado directamente. Hemos utilizado nuestras propias herramientas para convencer nuestro propio equipo de que cometen errores. No somos infalibles. Me refiero a que tuvimos que hacer este ejemplo para demostrar en nuestro marketing que la probabilidad de que alguien dé con lo que debería dar para visualizar lo que se necesitaría es mínima. Poca coña. Bien, visualizaciones especiales, vamos allá. Tampoco es muy nuevo lo que os voy a enseñar. Ya sabéis que conocéis la capacidad de matemática, supongo, para visualizar en 2D, en 3D, y también tenemos algunos plots en ingeniería que son específicos y se pueden aprovechar perfectamente. Es una herramienta, bastante ágil para poder visualizar superficies. ¿Todo esto lo conocéis? ¿Sí, no? O visualizar magnitudes. Aquí nos iríamos a 3D con los plots que derivaríamos. Y vamos a limpiar por si acaso. Bastante potente en este sentido. Perdón, algo que... ¿Esto? Vale. Bien. Conceptos y soluciones que nos ayudaría a visualizar matemática en este caso. En The Solve, con la visualización en 3D. Y vamos a limpiar esto por si acaso. También matemática se utiliza bastante para solventar otro tipo de visualización, ya con textura, para dar más, para hacer el modelo más atractivo. Y aprovecho para deciros que en el campus de Alcoy, la UPB introdujo el uso de matemática en Machine Design en el año 2011. Desde entonces, luego tengo el diagrama para este año, constataron que tenían un alto número de suspensos, 30 y tanto %,
Masivamente el resto sacaba de 5 a 7 y apenas tenían notas de 9 y 10. Después de haberse introducido matemática como herramienta para trabajar con el Machine Design, constataron el año pasado algo diferente. Masivamente las notas son 10 de los que aprueban. Eso sí, aprueban menos, ligeramente menos. ¿Qué pasa? Que los suspensos absolutos se mantienen sobre el mismo número, pero hay bastante más nota 3 y 4. La conclusión que hace Samuel Sánchez después de analizar los datos es que muchos estudiantes confían demasiado de los que apenas aprobaban en que matemática les iba a solventar el problema y de eso nada, hay que estudiar. Lo que pasa es que los que aprobaban y algo conocían pero tenían otras dificultades de aprendizaje dispararon una nota gracias a que en realidad la herramienta les ayuda en el proceso de aprendizaje. Aquí lo que quería enseñaros, y a ver si lo consigo, es la visualización de este sistema planetario con el cohete hecho con matemática, el pequeño modelo. Este es el Apolo. Bien, más cosas. Todo esto, aquí tenemos un modelo también elaborado con matemática y sobre este pequeño modelo luego añadiríamos texturas para visualizar un poquito mejor. Aquí está todo el proyecto. Vamos a evaluarlo y obtener estas visualizaciones. Si jugamos un poquito, pues cambiando los valores, podríamos directamente hacer la simulación y la visualización. Este proyecto sí que está un poco más adelante, os lo voy a enseñar en un ratito. ¿Ya? ¿De dónde sacamos, de dónde podéis sacar ideas para utilizar matemática? Para dar clases o para hacer diferentes tipos de proyectos. Pues, ¿conocéis el Demonstration Center? Demonstration Center es nuestra página web, una página web que hemos montado para los entusiastas de matemática. No quiero abrirlo por completo porque me tapa todos los menús. Y consiste en que, en las pocas horas que hemos estado, uno más. Entusiastas trabajando con matemática publican sus proyectos en esta página, abriendo el código para todos. Podéis descargar tanto el notebook como utilizar el código para trabajar con los diferentes tipos de proyectos. Pues aquí tendríamos también ingeniería. Podéis aprovechar todos estos proyectos, funcionan de esta manera, este mismo. Voy a poder correr el CDF, esto es formato CDF, voy a poner el CDF directamente en web porque voy en Safari, sí, voy en Safari. El problema lo tenemos con los demás navegadores. ¿Por qué? Porque Google intentó comprarnos hace tiempo, precisamente por el tema de Machine Learning, pero nosotros somos una multinacional familiar, no estamos en bolsa y no se pudo llegar a este punto, pues somos una empresa privada, contamos únicamente con nuestros recursos y vale, desde entonces Google sencillamente pone las cosas más difíciles para nosotros. Para poder visualizar el proyecto, si trabajáis con otros navegadores, pues haríais el download 2 veces, ¿no? ¿Por qué quiero 2 veces? Y aquí lo que tenéis es el proyecto entero con las explicaciones y si queréis podéis también descargar el código para poder copiar o consultar lo que se ha hecho detrás.
toda esa tecnología está a vuestra disposición y la podéis utilizar. Si os apetece, si tenéis proyectos desarrollados con matemática y os apetece compartirlos, es sencillo. Nos vamos a matemática. New window, Safari no. María, matemática, por favor. Demonstration, y ya es un template que está preparado para verter el proyecto directamente y publicarlo en la página web. También podéis aprovechar todas estas simulaciones y proyectos para meterlos en vuestras páginas web y lo que queráis, siempre que se mencione la tecnología CDF, que por defecto ocurre. Bien, vamos a lo interesante. Hacemos cosas muy sencillas, como por ejemplo darle el mismo formato, no hablo de la calidad de la foto, con imágenes de diferente tamaño. O sea, aquí no pretendemos hacer CSI o lo que sea, sencillamente le damos el mismo formato a diferentes imágenes. Si es bastante útil si tenéis que preparar algún folleto cuando vuestro marketing no os lo hace. Tenéis suerte que no. Bien, y funciona igual con imágenes 3D. Nos va a dar exactamente lo mismo. Y otro tipo de visualizaciones. Conocéis la capacidad de matemática para visualizar, para hacer bloques tridimensionales aleatorios. Y también veríamos la colorización. Aquí aprovecho para deciros que nunca hagáis esto. Y que es lo que nunca tenéis que hacer, es ponerle esto y olvidaros. Conocéis el uso del porcentaje, ¿verdad? Consiste en sustituir la última salida para trabajarlo como entrada. ¿Qué pasa? Lo dicho, cada evaluación que deja registro la evaluación, si ahora hago correr otro notebook o hago otra evaluación, pues me tomará con el porcentaje la salida. También le puedo decir que trabaje con la salida número tal. Aquí especificaría cuál es la salida con la que quisiera trabajar, pero es que yo me olvido olímpicamente de los números. Es un follón. Bien. Trabajar con varios notebooks, lo que es lo mismo, que va a ser que no es el siguiente. Es que ¿cuántos notebooks tengo? Con 2 pantallas y todo lo demás corren unos cuantos. Bien, detección de face detection. No, tampoco es muy nuevo en matemática, existe desde hace ya varias versiones. Bajo 10 se pudo llevar a cabo este proyecto. Entonces, en este momento lo que podríamos hacer con matemática es programar el tamaño de la cara que queremos detectar, cara de niños, cara de adultos. En este momento trabajamos, probablemente conocéis nuestro proyecto Image Detection. Le metemos con Image Detection, está en nuestro blog, se puede consultar luego ahí. Es ejemplo de Machine Learning. Input una imagen y nos dice qué hay en la imagen, con un acierto bastante alto para este tipo de herramientas. Sin embargo, ahora se está trabajando, por lo que entendemos, para la versión 11, con Image Detection para poder establecer qué tipo de imagen hay en la foto. Pues, por ejemplo, si se trata de personas o si se trata de objetos, identificando el tipo de objeto o persona. Lo veremos muy pronto. No digo que vaya a funcionar, pero lo que hemos escuchado hablar es exactamente esto. Novedades en matemática 10. Bien, en matemática 10 se trabajó para poder hacer el highlight de una imagen. Aquí obtenemos, por ejemplo, la posibilidad de identificar puntos. Se pueden identificar ángulos, puntos, etcétera, con matemática 10. También podríamos hacer highlight en regiones de interés. En este caso, una imagen que es de particular interés en medicina. O, por ejemplo, se podría trabajar con imágenes
para oscurecer o esclarecer regiones que previamente, de los cuales previamente se ha separado un segmento. En este caso sería la cara. En nuestro centro de documentación hay muchísimos más ejemplos de estas nuevas tendencias en matemática 10.4. Si me pongo a enumerarlo todo, hasta medianoche. De las novedades que hay es la vista dinámica, y la vista dinámica consiste en evaluar celda, evaluar file. Este es el código para obtener esta visualización con visor en grandes imágenes o imágenes solo panorámicas, pues permitiría la localización de los objetos con el cursor. El código que tenéis es este, para obtener esta visualización dinámica. Bien, para poder avanzar más rápidamente, aquí a continuación hay una serie de imágenes de proyectos interesantes. Voy a abrir uno. Carlos, ¿cuál preferirías porque los viste estos? ¿Por cuál te irías tú? Pues quitarle la rodilla. La rodilla, vale. Venga, yo también iba por la rodilla. Rapidísimamente. El proyecto está descrito, parece muy largo porque tiene amplias celdas de texto. No os lo voy a leer, os explico el concepto. Pues tenemos una imagen 3D médica, se trata de una rodilla y tenemos que calcular ciertas medidas óseas en base solo a la imagen y presentar en una tabla los resultados con medidas, por ejemplo, como la media o desviación estándar en la medida. En este caso, lo que haríamos, lo primero, imputar la imagen, que es la misma que vimos al principio, y aplicaríamos los filtros para reducir ruido y limar la imagen. A continuación, empezamos a segmentar, coloreando la imagen. Aquí he hecho un poco de trampa, no quiero volver a recalcular, en realidad he predefinido que se vea el corte de esta manera para una mejor visualización. Y a continuación, estamos descomponiendo por componentes. Nos iríamos a la primera capa de la imagen, extrayendo tejido. Ahí, dilación. Bien. Continuamos limando, aplicando la función dilation. Mejoraríamos la visualización de la 3D. Todavía no es suficientemente clara la imagen con la que trabajaríamos. Aquí se aplica la automación del lenguaje por defecto. Y vamos a visualizar los segmentos a continuación. Tenemos dos segmentos aquí. Ya hemos llegado a la segmentación y como último elemento nos iríamos a la representación de los dos segmentos óseos por los 4 elementos, incluida la visualización, como podéis ver, la reducción a las medidas, incluida la media o la desviación. Pues todo esto se aplica con la tecnología que hay subyacente de matemática, automatización incluida en el cálculo de las visualizaciones. Por la lista que veis, ¿os apetece ver alguno más o paso de imágenes médicas? ¿Puedes poner el siguiente, o el primero, el segmentar la imagen, o el siguiente que es resaltar Sí. la imagen de fluorescencia? Sí.
Lo de la fluorescencia lleva mucho cálculo detrás y me ha fallado esta mañana. No sé si, pero lo podemos ver en Demonstration Center. Pues este es un manipulate. Vamos a segmentar, a segmentar la imagen médica y vamos a manipularla. Entonces, este es el código para este proyecto y lo que obtenemos con este código es un manipulate para poder mover, y aquí lo que tenemos es el número de segmento más grande que manipulamos. Si vamos al siguiente, nos iríamos a esta visualización. Corre cálculo detrás. Habéis visto el código. Lo que sí puede ser de interés es la retina. Bueno, prometía no correr de estos ejemplos. Pues en este caso tenemos una imagen médica que es bastante oscura y tenemos una mancha que obstaculiza la visualización. El tratamiento que se va a hacer permitiría eliminar estos ruidos y visualizar lo que hay detrás. Bien, aquí con filtro mínimo y máximo trabajaríamos quitar el aspecto difuso del fondo y ahora manipular, y es el momento que vamos, no hagas esto. Esto me pasa otra vez por chula. Vamos como Dios manda. Las prisas no son buenas. Bien, aquí está. Este es fuerte. Sí. Lo que hicieron, y no lo corro porque necesita hace mucho cálculo, es la visualización del pulso. El autor de este proyecto hizo la visualización del pulso. Por ejemplo, están grabando, visualmente nosotros no podemos ver la palpitación del pulso. Sin embargo, aplicando tratamiento de imágenes con matemática, podemos visualizar la palpación después. No sé si tengo el notebook para enseñároslo. Normalmente no lo incluyo porque me entra en problemas de cálculo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Y ahí, no sé si estuvisteis ayer en la charla. La charla de ayer con Big Data. No, bien. Pues esta es la clave de mi charla de ayer. Es la clave para mi charla de ayer, estas dos líneas. Porque matemática es el único software que puede hacer esto. Quiero decir esto. O sea, asignamos pares de valores simbólicamente. Esto permite extraer todo tipo de datos, incluidos los datos no estructurados, y podemos asignar. Con valores numéricos muchos lo hacen. Con valores simbólicos, a fecha de hoy, esto. Básicamente muy útil en SQLs y desarrollos de este género. Pero gracias a este desarrollo se pudo hacer con tan gran éxito el proyecto que presentamos ayer en la charla de Big Data. Pues nosotros trabajamos con datos estructurados y no estructurados, y lo que entendemos bajo datos estructurados en realidad son datos que estructuramos con los mecanismos de automatización de matemática para poderse utilizar. No quiero decir que únicamente utilizamos datos estructurados, todo lo contrario. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Pues aquí, pero no lo voy a enseñar porque no quiero. Bien, evaluamos y nos vamos. ¿Qué he hecho? Estoy presentando de manera visual unos datos que se encuentran en datasets dentro del lenguaje matemático, y se trata de las lunas de los planetas del sistema solar. No he desplegado el dataset, pero ahí se encuentra la información que hemos vertido recogiendo de otros sources,
fuentes y optimizamos de esta manera la capacidad para la visualización. Ahora, primer ejemplo del Titanic. ¿Qué tipo de datasets? Tenemos de todo. O sea, en este momento vamos a hacer un ejemplo del Titanic y luego encima vamos a hacer una API para calcular, que la voy a explicar en Cloud, para calcular cuál es la probabilidad de sobrevivir durante, si estuviéramos en el Titanic. Bien, extraemos los datos, obtenemos 1309 datos para comprobar longitud de mi set. De esta manera me entero de cómo de largo es mi dataset. Y vamos a trabajar en este momento con 5 ejemplos aleatorios. Vamos, data que sea normal. Y vamos a ver lo que es los datos que no tenemos. Nos faltan 263 datos sobre la edad de pasajeros. Hay que considerarlo. También vamos a contar el número de categorías en clase y haremos un histograma de... La instrucción normal que has utilizado hace un momento, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál? Esa, la 86. En la 86, lo que estoy estructurando... Eso sirve para estructurar la información. Sí. Mira, si nos vamos aquí a mirar la función, podríamos mirar la información y sacas todos los datos directamente desde el centro de documentación. Bien, estábamos calculando ratios, bueno, no lo estábamos. Esta está evaluada, si esta no está evaluada. Y vamos a ver entonces, el ratio para este dataset sería de este tamaño y vemos el output implementado. Bien. En este caso lo que sería es visualizar en un plot los datos anteriores. Bien. Continuemos, ¿por qué? Porque también nos permite exportar en diferentes formatos los datos que tenemos. Si os apetece trabajar con matemática, pues iríamos al JSON, también otro ejemplo para exportar datos, o CVC. Matemática soporta un gran número de datos. En este caso, vamos a ver, hoy lo he hecho y no me acuerdo. Importamos este número de formatos. ...176 formatos que importamos. Exportamos menos. No hagáis lo que hago yo. 147. Pues son los formatos a los que exportamos. Bien. Continuando. En este caso, lo que podríamos utilizar es las propiedades de los datasets a través de Entity para obtener información. Sería muy fácil porque aquí tenemos control igual para llegar a la Entity gases nobles y hemos definido la serie para la cual vamos a pedir la información y visualizamos de esta manera. Vamos a hacer el plot de los puntos de Wifi. Se me ha olvidado el castellano y ya. O, por ejemplo, información geográfica. En este caso, podríamos trabajar con datos geográficos para visualizar
¿Está prevalorado? No. La población de estos 5 países. Jugando un poco las visualizaciones. Bien, datos semánticos. Vamos con la capacidad de matemática. Bien, la capacidad de matemática para interpretar semánticamente es bastante alta. Hay unos cuantos ejemplos antes, jugad con ellos porque son interesantes. Pero en este caso lo que vamos a hacer es directamente utilizar un string para introducir los datos para buscar dónde se encuentra la Casa Blanca. Y lo que obtendríamos es la geoposition y también podríamos visualizar sobre el mapa. Y si ahora pongo la Torre Akbar, ¿qué pasa? Evalúo y la veo, claro. Cuando quiera. ¿Conocemos Barcelona? Ahí está. Pues nada, interpreta semánticamente la entrada dentro del string para poder trabajarlo. Bien. Generación de informes. ¿Perdón? No, si ponían la S, la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia. Si encontraba la Universidad de Valencia. Pues no lo sé. A ver si somos importantes. Pero Universidad de Valencia, ¿el edificio se llama así o no? Prueba, ya está. Da lo mismo. Universidad. La dislexia no es buena. No, lo siento mucho, chicos. No. La Torre Akbar es más famosa que nosotros. ¿Perdón? Que la Torre Akbar de Barcelona es más famosa que nosotros. Es que se me ocurrió, así a mí no me gusta nada la Torre Akbar. Pues... ¿El puente de Calatrava? Bueno, luego dejo de jugar. Pero no. Hablando de Valencia, Calatrava. Bien, generación de informes. La generación de informes es muy importante porque en vuestro caso, por ejemplo, si trabajáis con datos, analizáis datos y generáis informes, esto podría facilitaros mucho la tarea en este sentido. ¿Por qué? Porque automáticamente podríais programar, por ejemplo, un botoncito, le doy y en este momento me sale un precioso notebook en el cual podría tener la fecha, podría tener el autor y encima, siendo un notebook, pues funciona. ¿A qué me refiero? Se producen cambios de datos. Estos cambios de datos generan un informe. Se crea el informe automáticamente a través de matemática. Ya, no sé si sabéis que podéis tuitear a través de matemática, lo cual es muy sencillo y precioso para hacerlo, pero no del todo práctico. Pero enviar correos electrónicos, sí. Configuramos servidor de entrada, servidor de salida y podéis programar una larga lista de destinatarios con el mensaje, o en este caso sería, por ejemplo, el informe para ser distribuido. ¿Qué es lo bueno en este sentido? Pues no necesitáis enviar el informe evaluado, preevaluado o lo que sea. Con introducir los datos dentro, como es un notebook y evalúa, el que recibe el informe ya puede trabajar tranquilamente, lo cual os reduciría sustancialmente, digamos, el tamaño, el volumen del archivo con el cual trabajáis. Siempre que destinatario tenga matemática. No es tan obvio, porque si es CDF, lo único que tendría que hacer en este caso el que lo envía es evaluar previamente, porque si no, no se podría evaluar con el CDF. Bien, pero digamos que en esta universidad esto no debería ser ningún problema. ¿Por qué? Porque sencillamente la universidad está completamente cubierta y cualquiera tiene acceso a matemática, incluidos los estudiantes.
con lo cual no nos supondría mayor problema. ¿Qué más podría hacer? Decirle que soy yo. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿No? ¿Todavía no? Aquí. Pues en este momento he generado el informe con fecha, con nombre y el resultado que vemos. En la práctica, laboratorios, empresas financieras que trabajan... Esto, ¿por dónde te cojo ahora? Me gusta. Tan bueno que no se va. Bien. ¿No? ¿Tampoco? Vamos a hacer trampa. Aquí vamos. Directamente me voy a Machine Learning. Bien, y vuelvo al Titanic. Con el Titanic lo que ahora haríamos es un despliegue en standalone. Por ejemplo, cogeríamos datos aleatorios para poder establecer, para poderlos clasificar, y después de la clasificación nos iríamos a manipular el set. Hombre de primera clase de 44 años. A ver qué me dices. ¿Por dónde no te he evaluado? Bien. No, me falta una evaluación, nada más. Okay. Esta. Ya te pillo. Ahora, pues digamos que tenemos una probabilidad de sobrevivir un chico de 13 años en el Titanic del 44%. Si aumentamos, por ejemplo, la edad, un hombre de 52, el 21%. Si es de segunda clase, solo el 3%. Y si es de tercera clase, todavía menos. ¿Qué pasaría? Esto me encanta. Si se tratara de mujeres. Mujer más o menos de la misma edad, de tercera clase, tendría casi la mitad casi 50% de probabilidad para sobrevivir. La cosa puede mejorar si la mujer está en segunda clase, y casi con seguridad sobreviviría si viajaría en primera clase. ¿Qué me digan? No digo nada. Como hago un comentario, Emilio llama a Oxford. Bien. Y la visualización, si hacemos el plot sobre los datos que hemos escogido para trabajar, pues tendríamos esta visualización. Y ahora, para crear un API, los mismos datos, trabajo con los mismos datos para obtener, si lo hago 3 veces, lo mismo. Por ejemplo, poder decir, si yo tengo 44 años y soy mujer, ¿cuál sería la probabilidad que yo sobreviviera? Pues aquí la tenemos. Y finalmente, para demostrar la capacidad de matemática para ser utilizado, desplegamos en Cloud. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo mismo, vamos por 45, y hombre, es deprimente, supongo que es deprimente el resultado, aquí lo obtenemos. Hablando de Cloud, si sois usuarios de matemática, por consiguiente tendríais ID Wolfram. Con este ID Wolfram os podéis registrar en Cloud. Hay una cuenta que es gratuita. Cloud no es gratuito como tecnología, pero sí permite empezar a testear
Las prestaciones, sencillamente, os lo digo por algo sencillo, en cual hay más cosas que se pueden hacer con matemáticas, o sea, si queréis incrustar vídeos de YouTube en standalone no lo podéis hacer, pero en cual sí. Tecnología Cloud para la universidad no la recomiendo, es muy estable, pero demasiado cara para una institución académica. Esta es una solución orientada hacia la empresa, con lo cual sería interesante conocer la existencia. Si queréis decirles a los estudiantes que lo prueben, estaría bien, porque realmente Cloud, tenemos dos tipos, público y privado, son productos con alta demanda por parte de las empresas, sobre todo Cloud privado, donde instalamos en sus servidores, está absolutamente protegido. Y ayer que hubo la broma de los papeles de Panamá, que se habían filtrado de alguna manera, se habían escapado, vamos, alguien los filtró de un cloud privado, esto no sale, a no ser que lo sacas. Pues, ¿perdón? Gente muy buena, ¿eh? No. Trabajamos con enormes bancos en Europa y Estados Unidos que despliegan en cloud, y su seguridad es extrema. Si ellos van por cloud, esto tenemos muchos defectos, pero mentir en este sentido no es uno de ellos. Bien, el ejemplo... Te callas. Bien, vamos a Machine Learning. En este caso hemos entrenado un conjunto de datos y obtenemos la classifier function con el método Logistic Regression. No hace falta deciros que automáticamente se selecciona el método. Son imágenes, son 10 clases, y ahora pretendo que esta máquina, con matemática encima, me reconozca el... Venga, tira. Un dígito. ¿Qué dígito queréis que escribamos? El 3. Hubieras podido ponérmelo más difícil. ¿Lo va a reconocer? ¿Sí o no? Yo no lo sé. Pues sí, ya lo sé. Bien, no. Este ejemplo me ha hecho muy feliz. ¿Por qué? Pues si lo digo poner más difícil. Pues matemática no hace machine learning, en realidad. Matemática lo que hace aquí es entrenarse con un conjunto de datos para que una función clasifique los datos. ¿Con cuántos ejemplos cuento? 150. No son suficientes. Yo no tengo un conjunto suficiente de datos como para que esto funcione. Bueno, tampoco es ciencia cierta, porque en Machine Learning, a partir del 80% de automatización, ya es un alto porcentaje de éxito. Pero esto obviamente no podemos pretender que identifique. Soy europea del Este. Nosotros, por ejemplo, escribimos todo con una escritura inclinada a la derecha, y aquí apenas vemos algunos ejemplos de estos. Condicionamos incluso culturalmente el Machine Learning con este ejemplo. Bien, lo que no os voy a marear probablemente. ¿Queréis ver los sentimientos? Bien, no, nada de sentimientos. Idiomas sí. Aquí, por ejemplo, otra vez vemos las entidades. Identificamos los idiomas y tenemos las entidades. Una vez más, todas las propiedades se pueden extraer y trabajar con ellos. Estamos trabajando en detección de sentimientos y 3/4 notation. Perdón, lo mismo. Se trata de que cuanto más grande es el conjunto, más largo es el conjunto con el que comparamos, pues mejor análisis de sentimientos haríamos. Lo que sí es de suma importancia, y os recomiendo encarecidamente
buscar la información, porque en Machine Learning es impresionantemente importante, es la nueva función Cluster Classify. Hasta el momento pues, clasificábamos sets. En este momento lo que haríamos, lo nuevo en matemática, es primero clasificar por clusters y a partir de este momento continuar con el análisis de datos. Ejemplo, tenemos un conjunto de datos que serían estos datos de aquí y obtenemos la información de que matemática ha identificado 2 clusters para los 8 elementos del set. Y aquí, aquí tenemos los datos. Obviamente, el clúster que matemática identifica son positivos, negativos, y los imputa de la siguiente manera. Lo mismo con colores, o sea, volvemos a la capacidad simbólica de matemática. Hemos seleccionado un random color de 20 y le pedimos un cluster classify en colores para el set colores, que sean 3 clusters. En este caso, el método que elige es el que vemos en la pantalla y obtenemos esta clasificación por clusters. Ejemplo, si por ejemplo le pido 60, 70 colores y establezco 5 clusters, obtendríamos, vamos a evaluar el set, la clusterización de esta manera con matemática. Muy potente esta nueva función en Machine Learning dentro de lo que es matemática. Bien, si no me salto nada. Bien. Y aquí vamos a los modelos dinámicos en ingeniería. Formato screen. Bien. Venga, no me hagas esto, por favor. Bien, aquí estamos. Estos modelos ya no son modelos de 2 líneas de código. Hay un poquito más detrás, pero sí que son interesantes gracias a las visualizaciones. Son manipulates que nos permiten jugar con las posiciones y realmente observar los cambios en el sistema. Estos más aquí nos permiten visualizar los valores numéricos dentro de lo que es la ejecución del modelo. También encontraríamos interesantes modelos, matemática, es que solo matemática, aquí no hay nada más que matemática detrás, en señales y sistemas. Podríamos cambiar el input y lo mismo. Aquí lo que me interesaría que vierais es, en cada ejemplo hay diferentes tipos de menús. Esto se permite también, se hace programáticamente a través de matemática cuando configuramos el aspecto del manipulate y cómo queremos publicarlo. ¿Por qué lo digo? Porque en diferentes, dependiendo de las preferencias de cómo queremos configurar la apariencia, podríamos poner botones, menús desplegables o cursores. Todo esto depende única y exclusivamente de nosotros, a no ser que le hagamos caso a matemática. Matemática por defecto va a seleccionar el aspecto óptimo, pero si insistimos, pues lo podemos cambiar. Por ejemplo, si tenemos 2 cursores, yo podría meterlos verticales, o por ejemplo, uno por encima, otro por debajo, y configurar el aspecto del puntito que los manipula, que sea más grande, más pequeño, que despliegue el texto en conformidad con el valor que hay, con una simple función. De esto mañana voy a hablar en la Politécnica. Hay un curso que hacemos sobre publicaciones dinámicas con Manipulate y cómo configuramos Manipulate. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, aparte del proyecto
que tenemos desarrollado, pues vemos menús desplegables y parámetros del sistema que se cambian con menús. Lo que he dicho, por ejemplo, podríamos configurar que el menú esté automáticamente desplegado o que lo tengamos que desplegar nosotros. Eso también es configurable bajo matemática. María, Dime. si nosotros ahora hemos hecho este demostrable y quisiéramos pues, enseñarlo en clase, ¿Sí? bueno, quisiéramos distribuirlo a los alumnos, ¿cuál sería la mejor forma? Nosotros lo hacemos en un... Es que sé que está una especie de visor de matemática, sin instalar matemática, luego está matemática instalado completo. ¿Cuál sería? ¿No hay una especie de importarlo en un formato PDF o algo así? Vale, depende. Si los alumnos tienen matemática, no hace falta exportarlo, directamente le mandas el notebook. Sí. Y imagínate, yo qué sé, un demostrable a una empresa. CDF. Así de claro. ¿no? Mira, tú te vas aquí a Save As y despliegas en vez de NB CDF. Luego lo abriré y verás que no hay ninguna diferencia en la visualización. Todavía más, si tú quieres ocultar el código, que es importante, depende de lo que quieras hacer, lo puedes hacer antes de guardar CDF, quitas el código y guardas CDF. Te guarda los datos, pero no despliega código. Y aunque guarde también el código, si lo guardas en CDF, lo que no permite al receptor es manipularlo. No lo puede manipular. A no ser que el que lo reciba tenga Enterprise. O sea, está la licencia de Pro, que también si se necesita esto se puede ampliar, pues el CDF, ¿qué permitiría? Tener CDF y con la licencia Pro, porque se tienen que pagar los derechos de propiedad intelectual, permite exportar los modelos y trabajarlos con otros datos. La forma estándar esto no lo permite, pero si no lo ocultas, te lo pueden copiar a mano. Sí, ya. Esto hay quien lo va a aplicar. La manera más sencilla con este tipo de licencia de CDF es quitar el código de detrás, guardar CDF, se manipulan los datos igual y no hay visibilidad del CDF. Quitar no es cerrarlo. No, Es literalmente borrarlo. hay que borrarlo. Y si lo borras, te seguirá funcionando el Sí. manipulate. Sí. Es que el kernel, cuando lo guardas con dato o sin dato, el kernel sigue activo. De todas formas, yo creo que lo que borras es la celda en la que está escrito el código, la Sí. siguiente. Sí. Sí. Lo borras, ¿verdad? Sí, tú no borras el proyecto. Sí. O sea que podías coger un output, copiarlo en un notebook blanco y salvar ese output y ya tienes como CDF solo esto de aquí, por ejemplo. Porque si el kernel no le has hecho un clic y está guardado en el kernel, es lo mismo. No, tienes que coger el código, meterlo en notebook nuevo, ejecutar el código, quitar el código y guardar como CDF. Pero si ya está el código ejecutado, no tiene sentido. El kernel ya lo tiene, tiene las funciones, lo tiene todo. Pero a lo mejor hay uno como PUC o algo así. Es que yo lo haría de esta manera, no lo he hecho y lo voy a probar. Pero para mí, ¿qué es mejor? De todas maneras, es una celda que copiamos. Si copias la de código o copias la que está hecho, tanto da esta celda. La diferencia está en una ejecución de más. Yo me curaría en salud haciéndolo con código, ejecutando el código, quitando el código y guardando CDF. A ver, depende de lo largo que sea la página. Necesitas mucho código previo para ejecutar el manipulate, porque ahí solo si se las 3 páginas antes, si tienes que quitar, es un poco rollo. Si Pero no, tengo lo que... quieres Sí, es tienes razón. Si solo quieres el manipulate, Tengo que probarlo. Sí, tú puedes cargar casi todo el código de golpe. sí, voy a probarlo. Sí. Ahora mismo lo probo. ¿Y me dices cuál es el resultado, por favor? Gracias. Pues otros ejemplos más. Aquí tenemos con en termodinámicas, con la simulación. Todo esto y más se puede encontrar una vez más en el Documentation Center. Y lo que os he dicho aquí, por ejemplo, cuando queréis solo presentar
hay un truquito, no sé si os habéis fijado, de cómo ocultáis el código para que no se vea. Sencillamente cuando ejecutáis y clicáis 2 veces sobre la celda de debajo, se sobrepone la de debajo sobre el código. En este momento el código está detrás. Esto hace que cuando despleguéis no se vea, no es que falte, la celda que hay por medio con tanto código para no asustar a la gente. Pues más ejemplos que hemos seleccionado. Este sería un claro ejemplo de combinación de menús, por ejemplo en Gear Design, con los dientes de detrás, diámetro, desplegamos y el ángulo de rotación. Como podemos ver en este momento también podríamos observar la visualización. Bien, esta es una combinación interesante otra vez de menús desplegables con CDF y algo que estaba yo buscando. ¿No funciona? Vale, lo miramos después. Este era uno de los ejemplos que quería en este momento explicarlos. Otro tipo de tipo joystick de manipulación con el CDF. Y el último que haría aquí ya es una configuración más compleja de diferentes tipos. Sí, es que aquí no te enteras de mucho. Se han esmerado tanto en hacerlo bonito y diversificar las manipulaciones que parece la cabina de un avión. Bien, ¿qué más teníamos? Sencillamente esto para visualizar. Optimal y bien, yo os propongo que nos vayamos directamente a computación geométrica. ¿Os parece bien? Bien. Calculando sobre regiones. Quiero decir que hasta la versión 10, los elementos finitos, trabajar con áreas complejas geométricas, con matemática no era tan fácil. Y esta es una novedad en matemática que nos permite hacerlo. Hay una presentación muy buena de Roger Hemmundsen que podéis buscar en nuestro vídeo, en nuestro repositorio de vídeos. Personalmente me gusta bastante. Está dedicada a elementos finitos completamente, dura unos 25 minutos. Pues también podríamos utilizar Manipulate con elementos finitos. La broma de siempre, los italianos cogemos un polígono como el de la península apenina para manipular con un típico Manipulate de matemática, en este caso con una flecha. Esta mañana ya he gastado la broma, repito. Yo que pregunto siempre digo, vale chicos, ¿por qué esto? ¿Qué valor tiene? ¿Qué aporta esta simulación, esta visualización a la gente a la que hablo? Y me miran en serio y dicen, pues le dices que cuando fallen todos los sistemas de navegación, yo he estado en varios barcos, pues que usen matemática para navegar hacia la orilla. Digo, qué estupendos que somos. Vamos a navegar hacia la orilla, incluso si estamos en el continente. Bien, poca broma, pues la manipulación se permite incluso con regiones geométricas complejas. Integración sobre regiones, pues integramos sobre regiones 2D e incluso integraríamos sobre regiones 3D. Uno que nos gusta mucho, este es un objeto complejo. Lo mismo con el cubo perforado. Y para finalizar, algo que es mucho más llamativo y menos complejo es la integración sobre
la integración 2D sobre una imagen 3D con NDSolve para visualizar cómo solventamos el problema del shuttle espacial. Pues esto es todo lo que había preparado para hoy. Pues nuestros próximos eventos se centrarían mañana en la Politécnica y en el mes de mayo nos recorremos a Andalucía. Pues mañana en la Politécnica es una sesión completa de 4 charlas, incluida una introducción en cómo empezar a utilizar matemática. Y ahí tenéis no tan solo mi contacto una vez más, sino también el contacto de atención al cliente. Cualquier duda que podáis tener sobre no me va la licencia, la clave no me funciona, se me cae matemática, cuidado, co.uk para entrar directamente en nuestro servicio en Oxford. Si ponemos .com, redirige hacia Estados Unidos y tardamos varios días más en tener el feedback y poderos dar soporte. Dicho esto, muchas gracias por haber venido y la paciencia. ¿El CSIC dónde es? No, el CSIC en Madrid. En el CSIC hay una formación mañana y también en el CSIC en la castellana, pues el día 20. Lo que hemos estado hablando hoy, ayer y hoy es de empezar a organizar unas formaciones certificadas para la Universidad de Valencia de cara a septiembre. Consiste en una jornada entera, normalmente dirigida a estudiantes. Certificamos sobre diferentes módulos, introducción profesional a la matemática que incluye un poco de programación, también estadísticas. Luego hay otro módulo que es específico y que es estadísticas, otro módulo que es procesamiento de imágenes, etc. Y emitimos un certificado oficial Goldman, que es el certificado estándar que se entrega en todo el mundo sobre los mismos contenidos. Se hace esta formación normalmente con instructores, siempre con instructores certificados oficiales nuestros. La complejidad consiste en encontrar a uno disponible en las fechas que vayan bien primero a la universidad y luego que puedan entrar en mi agenda. Pero espero que entre el 11 de septiembre y el 28 o 9 de septiembre pueda encontrar algo para hacer una jornada para los estudiantes de la Universidad de Valencia. Dicho esto, si tenéis preguntas.